Bueno, es un gusto dirigirme para los estudiantes que estamos, ¿verdad? Vía directa y por supuesto para aquellos que van a escuchar la grabación. El día de ahora, pues, vamos a ver el Estado de Derecho en El Salvador, su vigencia, prácticamente la institucionalidad, cómo va funcionando y por supuesto todo el desarrollo de la misma en materia de derecho y por supuesto de vínculo completamente de Estado. Uno de los puntos muy elementales, que es la parte de académica, es que nuestro indicador nos permite generar esa competencia y es investigar con iniciativa y por supuesto con vigencia la práctica del Estado de Derecho en El Salvador y en el mundo. Este tema como tal pues nos va a dirigir un poco de cómo está funcionando nuestro país, cómo está funcionando, ¿verdad? La democracia, cómo está funcionando la institucionalidad a partir, ¿verdad? De lo que es el derecho. No olvidemos que en otras tutorías y por supuesto en varias eh, teorías que hemos recibido o que hemos verdad discutido, ya vimos lo que es el derecho internacional. ¿Por qué lo traigo aquí a esta clase? Lo menciono porque ya hay organismos que si a usted aquí en el país le vulneran, le violentan derechos como tal, que deben de ser, ¿verdad?, respetados o por supuesto cumplidos de sus facultades, usted puede acudir a la Corte Internacional. Y esta Corte, pues no olvidemos de que tiene aquel deber o tiene también la obligación de proclamarse o por supuesto de exigirle a los estados o exigirle a las regiones del país, de países enteros, de cómo, ¿verdad?, está en materia de derechos, de cómo está, ¿verdad?, con informes, ¿verdad?, sobre estas etapas. Pues fíjese que es algo coyuntural y por supuesto que hablarles de ese término significa algo de la realidad de lo que está pasando. Hace poco han elegido, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, el procurador o procuradora, ¿verdad?, para la defensa de los derechos humanos. Y al parecer, ¿verdad?, quedó una persona del sexo femenino, con gran trayectoria técnica y por supuesto, ¿verdad?, conocedora en materia de los derechos humanos, reconocida, ¿verdad?, por organismos internacionales también. Esperemos, ¿verdad?, que no se politice o por supuesto esperando, ¿verdad?, que realmente en fe y en cumplimiento de la misma pueda hacer valer y pueda hacerse, ¿verdad?, una exigencia de los mismos. Si notan, he comenzado de una forma muy radical con esta manifestación en la imagen. ¿Por qué con esta manifestación? Si notan, pueden leer, usted dice, demandamos agua de calidad, aunque usted la tenga, pero vamos a ver si es cierto, de calidad. ¿Quién es el encargado? ¿Qué institución? ¿O cómo es que se va desarrollando? La siguiente, exigimos el cumplimiento de las leyes en medio ambiente. Prácticamente una cosa nos lleva al otro vínculo. No tenemos el cumplimiento, realmente tenemos problemáticas donde empresas, donde el Estado permite o da también permisos para deforestación o para explotación minera o para otro tipo de proyectos y vemos pues los vínculos de un año, dos, 3 años de cómo vamos a ser afectados. Por ejemplo, ¿verdad? Como lo es del recurso vital. Y así sucesivamente podemos ver varias manifestaciones de las cuales la gente, los ciudadanos residentes de esos 21.000 kilómetros al cuadrado de esta república llamada El Salvador, sale a las calles por sus facultades, por cuando se ven amenazadas o por supuesto se ven violentadas de los derechos que les pertenecen. Ahora, entonces, ¿cómo el Estado de Derecho en El Salvador va cumpliendo? Podemos ver una parte de la siguiente. El Estado de Derecho, ¿verdad? Ante todo, tenemos que definirlo y tenemos que dar un punto muy teórico para que nosotros podamos comprender y dimensionarlo. Este está formado por dos componentes. Si podemos notar, vamos a también a utilizar, ¿verdad?, nuestra pluma de colores en amarillo. Si podemos ver, acá tenemos el Estado como tal y por supuesto la otra frase de derecho. Ahora, esta palabra compuesta, Estado de Derecho, se conforma, ¿verdad? Primero el Estado como aquella organización máxima y política, ¿verdad?, que está en nuestro territorio. Ahora, el derecho como un conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad. Entonces, normas o facultades le agregaría en esta teoría. No olviden que hemos venido discutiendo mucho sobre el derecho. Entonces, normas o facultades
que nos atribuyen, ¿verdad? Con el simple hecho o con el hecho, porque ya colocarle simple es que como que estamos denigrando, con el hecho de ser humanos. Entonces, en estos dos casos, el poder, ¿verdad? Va a estar concentrado y por supuesto delimitado en el derecho como tal. Entonces, prácticamente el Estado se va a regir por las facultades mismas que nos pertenecen como ciudadanos y este Estado, que es un conjunto de gobernanzas o principios que tiene que ver, ¿verdad?, con todas las instituciones, tiene que velar por el cumplimiento de los mismos y que mismos derechos que nos pertenecen, derechos que hemos discutido, derechos, ¿verdad?, que están plasmados, ¿verdad?, en una declaratoria que tiene 30 artículos que están plasmados en nuestra Constitución de la República como tal, y por supuesto este es el que nos hace, ¿verdad?, irnos desarrollando, irnos desenvolviendo poco a poco. Entonces, el Estado de Derecho en El Salvador actualmente pues ha venido sufriendo muchos cambios, cambios de los cuales pues la misma sociedad, de acuerdo a su evolución, pues va exigiendo. ¿Y por qué les digo que va exigiendo? Todo se va modernizando, asimismo van surgiendo nuevos problemas. Un ejemplo bien claro, y este va para ustedes. En 1990 o 1980, pues no teníamos ese gran problema, ¿verdad? De acoso cibernético o de problemas, ¿verdad? De atención o de, por supuesto, ¿verdad? Hasta de, ¿cómo decirle? Exposición de imágenes que violentan la integridad física de una persona. ¿Por qué? Porque no estaban desarrolladas al 100 en nuestro país las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto tiene que ver con el Internet. Entonces, si pueden captarme, o por supuesto, cuando usted me esté escuchando en la grabación, o cuando realmente, ¿verdad? Puede procesar esta etapa de la que yo estoy diciendo, es que los problemas van surgiendo y por supuesto tienen que irse modificando también la exigencia del cumplimiento de derechos con la misma evolución como tal. Entonces, el Estado es el que debe de velar con toda la gobernanza, ¿verdad? Que esta está, ¿verdad? Conformada por instituciones e entidades públicas y privadas que deben, ¿verdad? Someterse a ello. Un ejemplo bien claro. Fíjense que comencé, ¿verdad? Antes de hacer la grabación, preguntando cómo habían estado con respecto a lo de la tormenta Julia y cómo habían estado, ¿verdad? En cuanto a su territorio, sus viviendas, que somos muy vulnerables. Entonces, de parte de la Asamblea Legislativa, un órgano de Estado, de los tres que existen, dictaminaron o por supuesto realizaron un decreto donde el 10 y 11 me pareció, donde si su papá, su mamá o usted o el ciudadano como tal salvadoreño no pudo asistir a su trabajo, pues no le iban a descontar. Entonces, vamos a ver el cumplimiento como tal. Entonces, yo aplaudí y les voy a ser muy honesto porque muchas personas quedaron sin comunicación vial. Muchas personas quedaron sin comunicación electrónica, me refiero con electricidad, internet, entre otros. Entonces, cuando vi ese pequeño decreto, esa discusión que fue aprobada por 82 votos, creo, solo, imagínense, de la Asamblea Legislativa de 84, 82 de 84, es decir, que prácticamente el 98 o el 99%, si lo queremos ver así estadísticamente, aprobó que no existiese descuento para aquellos trabajadores que no pudieron asistir el día, ¿verdad? Más duro que la tormenta nos estaba golpeando, que la tormenta estaba en su máximo desarrollo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? De todo lo vulnerable que estaban las calles, pues lo mismo como vehículos, los pasos, entre otros, los árboles, ¿por qué no decirlo? Entonces, ese es el estado que nosotros necesitamos que vele, ¿verdad? Por el cuidado, por la integridad máxima. Y por supuesto, yo muchas veces lo he mencionado, igualdad de oportunidades. Entonces, el Estado tiene la obligación de velar por esa igualdad de oportunidades. Ahora, ¿quiénes son las que la vulneran o la rompen? Prácticamente son aquellos dirigentes que posiblemente nosotros elegimos o que posiblemente por orden o por cuota política o por cuestión, ¿verdad?, que responden a sectores económicos, pues los tenemos. ¿Por qué les menciono esta parte? Porque hay muchos funcionarios que no hacen velar o no hacen el cumplimiento como tal. Un ejemplo, una institución que tiene que velar, ¿verdad?, para nuestra integridad, que nosotros estemos sanos, que estemos, ¿verdad?, eh, bien íntegro, ¿verdad? En cuanto a nuestro cuerpo y que pues realmente, ¿verdad? Nuestros chequeos,
que nuestro estado inmunológico pues funcione, es el Ministerio de Salud. Pero si este ministerio, a través de su ministro, a través de muchos funcionarios, no velan por el derecho que a usted le pertenece, por la facultad, pues ahí hay una vulneración. ¿Qué significa? Que no toda la institucionalidad o no toda la gobernanza está funcionando. Entonces, habría que hacernos, ¿verdad?, esa gran pregunta y decir, entonces, ¿cómo, verdad? ¿Qué instituciones van a surgir para que puedan evaluar o puedan ver, verdad? ¿Cómo es el trato de estas instituciones hacia nuestros ciudadanos? Claro, ¿verdad? ¿Tenemos que poner parte de nosotros? Claro que sí. Claro que sí, yo le he mencionado en muchas tutorías que nuestros fracasos no se los vamos a echar al Estado, porque realmente si el Estado brinda condiciones para que usted se forme como lo está haciendo ahorita, para que usted siga adelante, y realmente vemos mucha gente que es preocupante, y les voy a mencionar con este paréntesis que voy a mencionar, es preocupante que no quiere educarse, pues no vamos a echarle la culpa de que de tener gente con valores no deseados, con una cultura de odio hacia la misma sociedad, con una cultura de depresión que realmente, ¿verdad?, diga que no tuvo oportunidades. ¿Por qué lo menciono? Porque estaba leyendo un par de periódicos y por supuesto, ¿verdad?, también unas noticias electrónicas donde preocupa la educación superior, porque usted después de esta va para la superior, donde preocupa que la universidad estatal o la Universidad Nacional de El Salvador, que se llama, pues tuvo un descenso de inscripciones de aspirantes a una carrera. Entonces, habría que analizarse, aquí pues necesitamos mucho, ¿verdad? La investigación científica, ¿qué fenómeno está sucediendo? Si hay condiciones o no hay condiciones, o realmente pues ya para la juventud o para la nueva generación que va surgiendo, no le atrae las carreras, o realmente no le es rentable, o realmente le interesa solo trabajar, o realmente pues está desanimado con la educación superior, aunque me preocupa. ¿Sabe por qué me preocupa a mí? Porque esta generación es la que a nosotros nos va a suplantar como docentes, como médicos, como políticos, podríamos decirlo, ¿verdad? Que eso sí quisiera, que ustedes se empoderaran y fuesen, ¿verdad?, los primeros agentes de cambios en su comunidad y en donde quiera que esté, ¿verdad?, con sus principios. Entonces, para exigir y para echar a andar un Estado de Derecho tal cual, ¿verdad?, nos dice la teoría. Y la teoría nos dice, el Estado está sujeto al derecho ilimitado como tal a todas las facultades que nos pertenecen. El Estado tiene como principio de gobernanza, o por supuesto, donde todas las personas, instituciones como tal, públicas y privadas, deben de someterse a toda la promulgación de leyes, a toda la promulgación, ¿verdad?, de decretos, de normas que se van ejecutando. Entonces, después de esta pequeña ejemplificación o por supuesto teoría, podemos ver lo siguiente. En nuestro país, pues tenemos pues una ciudadanía bastante crítica y también tenemos una ciudadanía que está dando pasos, ¿verdad?, de luz a no dejarse creer. Yo siempre le menciono, estamos ya próximos a un año preelectoral donde le van a ofrecer el cielo y la tierra. Pues, siéndoles honestos, estos tipos y estas tipas, pues llegan a estas comunidades o llegan por ahí, pues nada más para engañar porque hay soluciones que nuestra población, como el agua, como pensiones, o por supuesto realidades de buenas reformas educativas, o de infraestructura, de inversión, por supuesto, o de empleo, que deben de cambiarse. No, pues, igual, pues, cualquiera que escuche esta grabación, pues, y quiero que comparta, o usted que me está escuchando allá, en aquel momento, no necesita de una piñata, de una fiestita nada más. Necesita de verdaderas transformaciones que lleguen, ¿verdad? Y beneficien a toda la familia, a toda la ciudadanía como tal. Entonces, tenemos una constitución que nos rige con derechos hasta decir ya no. Que se haga valer uno por uno, pues es la distinción. Que se haga valer uno por uno es el gran reto que tenemos como ciudadanos y por supuesto de exigencia. Entonces, tenemos una ciudadanía por este lado crítica que realmente, pues si usted lo hace de una forma muy atenta, muy propositiva o muy constructiva, pues va a ser bienvenida. Vamos a ver el problema y nosotros presentamos la solución. Como docente y como ciudadano, pues hay instituciones que quieren caminar o quieren, ¿verdad?, dar luz verde
del mejor trabajo que se hace, donde usted, donde yo prácticamente somos los que pagamos todo, todo lo que tiene que ver con el teje de la administración financiera. Ellos nos representan, estos administradores o estos gobernadores, para hacer valer, número uno, nuestras facultades o buscar el beneficio en colectivo, no individual, no de unos pequeños grupos. Entonces, fíjense que nuestro país, ya le voy a presentar un pequeño artículo, es democrático y republicano. Se basa mucho en la democracia para la elección popular, pero fíjense que estamos muy atrasados con lo siguiente, que hay cuestiones que se decretan o legislación que se echa a andar o decisiones que se echan a andar que no benefician al 100. Y los medios de comunicación, que yo le llamo medios amarillistas en algún lado, pues estos son pagados o realmente están beneficiados de cierto financiamiento económico y es por eso que van a hablar maravillas o que nosotros estamos bien. Y de igual forma hay otros detractores que no también, ¿verdad? Les va a gustar que se hable bien de la gestión, de la gobernanza que va caminando de una forma óptima. Entonces, ¿nuestro país es democrático? Posiblemente. ¿Qué es la democracia? Se puede preguntar usted. Es el poder del pueblo y cómo nosotros lo hacemos valer a través de la institucionalidad, a través de una elección popular. Y después de esta elección popular va la representativa, que la representativa la tenemos en los tres órganos de Estado, en el legislativo, con los diputados, ejecutivo, que tiene que ver con el presidente y todos sus órganos de Estado, y ministros, perdón, y tenemos el judicial, que este judicial, ¿verdad? También tiene que ver mucho el vínculo con la Asamblea Legislativa, donde se eligen, ¿verdad? De primer grado, de segundo grado. Entonces, para ir encaminando e ir también un poco culminando, pues tenemos que ser razonables, razonables en lo siguiente. La crítica debe ser, ¿verdad? Para la exigencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no tenemos que olvidar que es todas aquellas instituciones o aquella gobernanza que en muchos, ¿verdad? Países se va desarrollando y que no solo se centralice o no solo se reduzca a un pequeño voto popular, sino que a todo, pues a toda consultoría. Un ejemplo, van a aprobar una ley que solo beneficia a algunas financieras o a algunas empresas, tienen que hacer una consulta popular, tienen que realmente pedirnos opinión de forma general, porque en ocasiones muchos funcionarios mentirosos, muchos funcionarios políticos dice que hace o crea leyes o decretos a favor del pueblo, pero esa es la mentira. Pueblos sean unos dos, unos tres, pueblos sean nada más una familia, dos familias de poder. No, realmente tenemos que aterrizarnos en esta parte, ¿verdad? Cuando les hablaba de la democracia, que es poder del pueblo, significa que en nuestra constitución pues ya ya está estipulado cómo nosotros pues nos vamos a ir desarrollando o cómo vamos a ir participando como tal. Entonces, cuando les hablaba de que tenemos una realidad muy crítica y una realidad también, ¿verdad? Que pues mencionan si no trabajo no como, si realmente la política no vivo de ello, pues se pueden hacer muchos cambios. Y la primera es que yo hago el llamado también, ¿verdad? Como dice el indicador, a investigar cómo está funcionando nuestro Estado de Derecho y qué instituciones pues deben ser cambiadas o qué instituciones deben de velar para el cumplimiento de las facultades. No olviden que las facultades son derechos. Entonces, en nuestro país hay elecciones, claro que sí, tanto como para comicios municipales y legislativos, que son los diputados, como para presidenciales. Ahora, en estos dos comicios que acaban de mencionar, son aquellas personas que se eligen para que nuestro Estado de Derecho vaya funcionando y, por supuesto, ellos vayan creando o vayan desarrollando pues condiciones de equidad o condiciones igualitarias para nuestra población. Y la población es toda aquella que reside o que toda aquella que tiene el DUI y por supuestamente reconocida desde el momento que usted nace en un hospital. Quiero finalizar con lo siguiente, y es con nuestra Constitución de la República. Yo voy a serles muy honesto, eh, voy a ver cómo hago, porque sí me gustaría que todos mis estudiantes, ¿verdad? Hablo de forma general porque también estas grabaciones la ven otros grupos y siempre, ¿verdad? Con el afán de construir o por supuesto de ir, ¿verdad? Contribuyendo a la educación como tal. Me gustaría conseguir o que usted consiga la Constitución de la República. Este es un librito que realmente le va a servir de mucho y por supuesto se va a dar cuenta de cómo somos regidos. Esta es la ley primaria desde 1983.
desde 1983, pues traemos, ¿verdad?, esta ley o esta constitución como tal, donde se reforma toda la operatividad económica, de salud, de territorio, de vivienda, de situación económica, de situación política, jurídica y entre otros. Pues no quería finalizar sin leerles este artículo. Y dice, y lo vamos a, ¿verdad?, a colocar como en amarillito aquí también, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos otro color también. O la pluma. Aquí está. Vemos, es el artículo 85, jóvenes, de nuestra Constitución de la República. Y dice, el gobierno es republicano. ¿Qué es un gobierno republicano? Donde diferentes segmentos o diferentes grupos pues tienen la potestad de opinar o de expresarse o ser parte, de acuerdo, de la gobernanza. Asimismo, democrático, pues hace hincapié también donde el poder del pueblo, el término democracia, poder del pueblo. Representativo, pues aquí viene el poder del pueblo que usted le elige o le da poder, ¿verdad? Por ejemplo, a un gobierno local, el alcalde y su consejo. El órgano legislativo, los 84 diputados de diferentes fracciones. Entonces, si se fijan, dice más abajo, el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos. Entonces, aquí le hago la invitación. No simpatizamos con el oficialismo que está actual, no simpatizamos con aquellos que, como dice el gobierno actual, ¿verdad? Tuvieron 30 años, no simpatizamos con aquellos de más de 30 años, aquellos reciclajes, ¿verdad? De partidos que están por ahí pequeños, que pues si los medimos en logros, pues se quedaron muy cortos, cortos con las exigencias teóricas, cortos con el discurso que llevaban a las comunidades o aparecían en los medios. Entonces, lo invitaría a usted que se reforme, sea parte de un partido o que se cree un nuevo partido, porque es como el mandato, ¿verdad?, que está aquí en el artículo 85, que el sistema político va a ser pluralista y se va a expresar por medio de los partidos políticos. O sea, el sistema pluralista es aquel que acepta o aquel, ¿verdad?, que tiene una diversidad de opinión, de expresión, donde van surgiendo, pues, eh, de los diferentes segmentos de la población. Si lo queremos ver clasificado, pues, de la clase baja, media, alta, empresarias, no empresarias, trabajadores, del tipo de trabajador, entre otros. Entonces, para ir finalizando, el Estado de Derecho actual en nuestro país debemos exigir que tenga mayor protagonismo para que cuide la integridad como tal. Y una integridad como tal es la vida, jóvenes. La vida. La vida óptima o la vida en todas sus condiciones. Me voy a ir quedando por aquí para ir dando, ¿verdad?, ya la finalización y pedirle de favor que me escriba en una nota, perdón, que me escriba por WhatsApp o en Classroom o lo envíe por una nota de audio o me envíe la fotografía de estas dos interrogantes. ¿Qué es un gobierno republicano, democrático y representativo? Descríbame dos ejemplos de mecanismos de participación ciudadana, que es la otra, ¿verdad?, tutoría o la otra, ¿verdad?, sesión que vamos a ver sobre los mecanismos de participación. Porque estos existen, estos están plasmados teóricamente, solo falta darles viveza, solo falta darles motor, que caminen y que nosotros exijamos que se cumplan estos mecanismos de participación. Entonces nos quedamos hasta aquí, estimados jóvenes. Vamos a dejar la etapa de preguntas y respuestas y aclaración de dudas, ¿verdad?